Y lo que vamos a hacer hoy es, primero, hablar en general sobre lo que es cuarta revolución industrial, de dónde viene toda esta idea, cuándo más o menos comenzó, cuáles son los fundamentos y por qué es importante que lo tengamos en cuenta en casi todas las actividades que hacemos a nivel académico, a nivel industrial, a nivel empresarial. Y luego ya vamos a hablar sobre lo que son las tecnologías específicas de la cuarta revolución industrial, que se llaman tecnologías habilitantes. Y luego al final, si nos da tiempo, pues veremos cómo se aplica en algunos sectores específicos, ¿no? Como puede ser la agroindustria, la manufactura o la salud. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y les voy a dejar con un video introductorio sobre cómo nosotros nos anticipamos al futuro, ¿sí? Muchas veces pues nosotros nos imaginamos, que creo que es parte de lo que debemos hacer, sobre todo ustedes que van a transmitir estos conocimientos a otras personas. Creo que es muy importante imaginarnos cómo queremos vivir, cómo queremos nuestras ciudades, cómo queremos nuestros hogares, cómo queremos nuestros países, los territorios, y a partir de eso ir conjuntando capacidades, ir conjuntando distintas disciplinas para poder hacer realidad esa visión que tenemos. Es increíble que 50 años después de que Gene Roddenberry presentara la mítica serie de televisión Star Trek, muchos de los que se consideraron como dispositivos ficticios, los científicos e ingenieros han hecho realidad y convertido en algo de uso común. El capitán Kirk y el resto de su tripulación usaban intercomunicadores plegables para hablar con otra persona que estaba en su nave o en el planeta al cual orbitaban, algo que inspiró a Martin Cooper para inventar el primer teléfono móvil, un dispositivo que hoy en día se ha convertido en parte vital en la vida de muchos por sus numerosas funciones. Y todos recordamos a la teniente Uhura hablando por el intercomunicador sin usar las manos, que viene a ser lo que hoy conocemos como el hands-free. También utilizaban una pantalla táctil con stylus para anotar los asuntos importantes en su trabajo diario de exploración espacial. Dispositivos que se imaginaron hace 50 años ahora son muy similares a nuestras tablets, iPads o Kindles, que ya forman parte de nuestro quehacer diario, ya sea para el trabajo o para entretenernos con ellos. Algo que también se ha vuelto de uso común son las pantallas planas y la videoconferencia. Desde el puente, la tripulación de la Enterprise veía el espacio a través de una pantalla gigante con la que podían conversar y ver a la persona con la que se comunicaban. Ahora tenemos televisores de gran tamaño y alta definición en nuestras casas y podemos usarlos para conversar mediante plataformas como Skype. Con el tricorder podían escanear una persona, un área desconocida, recopilar datos técnicos y analizarlos. En la actualidad contamos con el Scanadu Scout, que mide tus signos vitales en menos de 10 segundos, similar a lo que hace el Apple Watch, que incluso puede diagnosticarnos algún problema del corazón. Y el Google Street View o Google Maps nos permite vía Internet obtener información inmediata de objetos y lugares. Bueno, como ven, estamos hablando de una serie que, digamos, tuvo su apogeo, aunque ha habido continuaciones. Algunos de ustedes quizá las han visto, no creo que ya hayan vivido esa época de los 60, 70, que era súper famosa. Pero ha habido como continuaciones de esa serie, incluso creo que van a sacar una nueva película, pero el punto es que ya en ese entonces se imaginaban una serie de dispositivos, de herramientas, de soluciones que apenas hace poco, digamos, se han hecho realidad. Es por eso que muchas veces vemos descubrimientos científicos y que quizá parezcan como muy lejanos en el tiempo, pero que, digamos, al ritmo que está avanzando la tecnología, pues no sabemos si dentro de pocos años estarán en nuestras manos. En este sentido, digamos, la cuarta revolución industrial, pues viene un poco digamos, a acotar, digamos, a acotar hacia dónde estas tecnologías nos están llevando y la transformación que
que se está dando en nuestra sociedad, ¿sí? En nuestras ciudades y en nuestros hogares. Vamos a hablar de por qué es importante, de dónde viene esto de cuarta revolución industrial y hacia dónde podríamos pensar que nos va a llevar. Tal y como se ve ahí en el video de Star Trek, pues muy pronto veremos cosas que parecían increíbles hasta hace muy poco. Bien, entonces la idea es que se queden con varias ideas claves y que ustedes, pues cuando alguien les pregunte, oye, ¿y qué es la cuarta revolución industrial? Pues puedan responder de forma sólida, de forma concreta, de qué se trata todo esto. Entonces, vamos a ver que el concepto es como concepto es simple, ¿sí? Es rentable, toda la evidencia apunta que es rentable el abordar proyectos de cuarta revolución industrial. Y luego que también es algo para todos. La cuarta revolución industrial no es privilegio de algunos pocos, y en cambio abarca casi cualquier tipo de entidad en cualquier sector, ¿vale? ¿Por qué decimos que es simple? Bueno, el concepto cuarta revolución industrial, como lo ven ahí, surgió a principios de la década pasada, en el 2014 más o menos, aunque ya se venía barajando desde antes, y se popularizó a través del Foro Económico Mundial de Davos, del cual, por cierto, hay un centro de cuarta revolución industrial aquí en Medellín, y surgió, de hecho, en Alemania, que fue el primer país en desarrollar una agenda de gobierno de cuarta revolución industrial en esos años, ¿sí? Hay algunos términos también que se asocian con cuarta revolución industrial, como por ejemplo manufactura avanzada. También se hablaba mucho en los años del 2000 al 2010, incluso antes de que entrara, digamos, en boga el término cuarta revolución industrial, se hablaba mucho de manufactura avanzada y de factoría del futuro, ¿sí? O fábrica del futuro también. Ahora también, hace algunos años también se está utilizando otro término que alguna gente lo asocia con cuarta revolución industrial, que es transformación digital, ¿sí? Hay algunas diferencias. Algunos dicen que transformación digital es un término mucho más global, y que cuarta revolución industrial hace parte de lo que es la transformación digital, que puede tener sentido porque inicialmente lo que era cuarta revolución industrial, como su nombre lo indica, era muy dirigido a la industria, ¿sí? Incluso yo diría que a la manufactura, ¿sí? A la fabricación. En cambio, transformación digital casi que abarca todo el resto de sectores que no están asociados a la manufactura, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Bueno, digamos, como una posible definición de industria 4.0 o cuarta revolución industrial, pues se dice que es la fusión de los sistemas la fusión de tecnologías en sistemas ciberfísicos. ¿Y qué son los sistemas ciberfísicos? Pues combinan elementos del mundo real con elementos del mundo virtual, en lo que dicen que es la Internet de las cosas en todo lado, ¿sí? Vamos a hablar un poco de dónde viene la cuarta revolución industrial, por qué es cuarta, ¿no? ¿Dónde están las otras tres? Entonces se dice que la primera revolución que tuvo un impacto a nivel de la forma de producir se dio por allá de 1784, con la aparición del primer telar mecánico. Es decir, ya se empezaban a mecanizar ciertos procesos que se utilizaban en las fábricas, ¿sí? Sobre todo basados en la máquina de vapor, ¿sí? Entonces, esto tuvo un cambio drástico en la forma en la que las empresas producían los distintos elementos que ponían a disposición de la gente, ¿sí? Esto tuvo otro cambio en el 1870, cuando aparece lo que dicen que es la segunda revolución industrial, cuando ya se habla, digamos, primero era hacer las cosas mucho más eficientes a través de máquinas de vapor, ¿sí? Y de mecanización. Después, en la segunda revolución industrial, esto ya, digamos, había avanzado tanto la tecnología que ya se podrían hablar de producción en masa y cadenas de montaje, ¿sí? Y luego ya, digamos, esto también tuvo sus efectos en la industria, como por ejemplo, yo creo que el más conocido, el más obvio, o el que más nos toca es el famoso Ford, ¿no? El caso de la producción de vehículos que se empezó a masificar y salían decenas de vehículos
de automotores de una sola fábrica. Se podrían producir decenas de coches en poco tiempo, ¿sí? Y luego esto tuvo otro cambio drástico en los años 60, ¿sí? En 1969 se habla, cuando se aparece el primer controlador programable y ya se empieza a hablar de grandes computadores, ¿sí? Computadores con un poder de procesamiento más alto que el que se venía utilizando en algunos aparatos de bulbos, algunos aparatos muy básicos, digamos, de computación, ¿sí? Entonces, a partir de los años 60, que es la llamada tercera revolución industrial, ¿sí? Se empieza a acrecentar el poder de procesamiento de las computadoras. Ustedes ven que empieza a aparecer, por ejemplo, pues estos computadores portátiles, computadores de mesa, los discos duros empiezan a ser pues mucho más compactos. A mí me tocó, por ejemplo, en los años 80, todavía discos duros que tenían el tamaño pues de casi pues una lavadora de hoy, ¿sí? Una lavadora, y ahí se metían unos sistemas gigantescos de discos duros, ¿sí? Entonces empieza a avanzar no solo, digamos, en el poder de procesamiento de las computadoras, sino también en el tamaño que ocupaban. Eso es a partir de los 60s, y entonces llegamos al año 2014 cuando ya el poder de computación ha avanzado tanto que empieza a tener ya, digamos, una diseminación altísima. Ya cualquier persona en su casa con un teléfono celular puede realizar pues unas tareas bastante sofisticadas, incluso de procesamiento de información, que antes pues, no eran posibles, ¿sí? Entonces, hablamos primera revolución industrial en los 1784, finales de los 1700, ¿sí? Cuando se crea el primer telar mecánico, la máquina de vapor. La segunda revolución industrial es cuando la máquina de vapor facilita la producción en masa. El ejemplo, digamos, que les comentaba más llamativo, más famoso, es el de la producción de vehículos, de coches, de carros. En los 60 se viene la tercera revolución industrial, básicamente con la aparición del computador, casi como ahora lo conocemos, ¿sí? con los mismos componentes. Y luego ya en el 2014 se da la aparición de la cuarta revolución industrial en forma de la gran masificación del poder de computación, ¿vale? Entonces hablamos de que la cuarta revolución industrial se basa en los sistemas ciberfísicos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es un sistema ciberfísico? ¿Sí? Yo les hablaba de la combinación, la hibridación entre lo que es el mundo real del mundo virtual, pero básicamente integra uno más mecanismos u objetos que son monitorizados y controlados por algoritmos computacionales, ¿sí? Y que tienen capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicación. Es decir, un objeto tiene la capacidad de procesar información de su entorno, ¿sí? Almacenarla y comunicarla a través de Internet, ¿sí? Eso básicamente es un sistema ciberfísico, ¿sí? Ustedes pueden pensar por ejemplo, ahora ya hay, hablamos, lavadoras, hay refrigeradores, hay muchísimos objetos que tienen incorporados procesadores que les permiten gestionar información que se genera dentro del mismo objeto, ¿sí? Entonces, estos serían los sistemas ciberfísicos. Y luego, la cuarta revolución industrial tiene algunas tecnologías que facilitan, digamos, el despliegue de estos sistemas ciberfísicos, ¿sí? Estas son las más importantes. Hay algunas otras también que se mencionan en algunos sitios, pero básicamente estas son las más populares y las que han tenido mayor impacto, ¿sí? Entonces hablamos de Big Data y analítica de datos, robótica colaborativa y adaptativa, realidad aumentada y virtual, lo que es fabricación aditiva, que se deriva de lo que se conoce como impresión en tercera dimensión, impresión 3D. Tenemos computación en la nube, Internet de las cosas, materiales avanzados, blockchain, ciberseguridad e inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Y ya después lo miraremos un poquito más en detalle, pero ¿cuáles son algunos de los beneficios que se están viendo para organizaciones, de las que están empresas, pero también entidades públicas? Bueno, aumento de la calidad en muchos de los procesos, de los productos, reducción de los costos y aumento de ingresos, ¿sí? Desde luego esto cuando hablamos de entidades públicas, pues lo ajustamos, pero en general
podemos hablar de que estos son las tres grandes dimensiones de beneficios para las organizaciones. Entonces, por ejemplo, hablamos de que a través de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, de tener herramientas de la cuarta revolución industrial dentro de una estrategia, podemos, por ejemplo, adecuarnos hacia la demanda mucho más eficientemente, es decir, incluso predecir cuándo va a haber, por ejemplo, si somos productores de vasos, pues a través de ciertos sistemas de la cuarta revolución industrial, podemos prevenir cuándo va a haber picos de demandas y ajustarnos a ellos, optimización de los recursos humanos, optimización de los insumos para la producción, optimización de la utilización de ciertos activos tecnológicos, maximizar la calidad, optimización del servicio postventa, ese trato al cliente, todo lo que es marketing, servicios, calidad de atención, todo eso también se puede mejorar con la estrategia 4.0. Maximización de seguridad y salud del entorno de trabajo, ¿sí? Para las personas. Y se habla mucho de que puede ayudar a aumentar la responsabilidad social corporativa de las organizaciones a través de procesos más eficientes que sean más amigables con el medio ambiente, ¿sí? Incluso se ha dado a decir que si ustedes están al tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ahora se habla mucho de ellos, pues se ha llegado a argumentar de que la cuarta revolución industrial es una forma en la que la sociedad puede llegar a cumplir estos Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU mucho más pronto en el tiempo, ¿sí? Aquí tener en cuenta que el objetivo de la cuarta revolución industrial es la persona y no la tecnología, ¿sí? Aquí quiero enfatizar esto porque muchas veces ya hay muchas empresas que empiezan por adquirir toda la tecnología disponible, la más cara, la más avanzada, pero sin tener una estrategia clara de cómo esto va a impactar a sus trabajadores, ¿sí? A la organización como tal, y luego a la sociedad, ¿sí? Cuando nosotros empezamos por la tecnología y no por la estrategia, no por cómo esto va a beneficiar a las personas, cómo va a tener un impacto en su calidad de vida, entonces casi que es el camino directo a tener elefantes blancos, ¿sí? Entonces es importante tener esto en cuenta. Cualquier estrategia de una organización que va encaminada a adoptar tecnologías de la cuarta revolución industrial o ciertos elementos de la cuarta revolución industrial, industria 4.0 o de transformación digital, deben de empezar por cómo nosotros vamos a mejorar el bienestar de las personas. Bueno, entonces eso era el primer punto. Ya les digo, cuarta revolución industrial como tal es simple, surgió en el 2014 en el Foro Económico Mundial, viene de 3 revoluciones anteriores, ¿sí? Que la primera fue la aparición de la máquina de vapor, la segunda fue cuando la máquina de vapor digamos, se integró en producción en masa, ¿sí? La tercera revolución industrial es cuando estas máquinas que ya podían producir en masa empezaron a utilizar computadoras. Y la cuarta revolución es cuando ya este poder computacional creció tanto y se hizo tan compacto y asequible que ya cualquier persona lo tenía, ¿sí? Y la cuarta revolución industrial se basa en la utilización de sistemas ciberfísicos que integran lo real con lo virtual, es decir, el hardware, el software, y estos sistemas ciberfísicos pues son objetos que tienen esa capacidad de procesar y transmitir información, ¿sí? Bien. Bueno, ¿por qué digo que la cuarta revolución industrial es rentable? ¿Sí? Bueno, pues hay toda la evidencia. Este es un estudio, está en inglés, es de una empresa que se llama Molex, pero casi todos los estudios que se han hecho sobre medición de impacto de la cuarta revolución industrial en las organizaciones, y ya lo anticipaba anteriormente, apuntan a 3 grandes beneficios, que son una mayor calidad, tanto en los procesos como en los productos, un uso más eficiente de los recursos, que finalmente se traduce en menores costos, ¿sí? Y una mayor rentabilidad para la empresa, que puede ser a través de ese manejo de costos, pero también un aumento en los ingresos, ¿sí? Hay mucha evidencia. Aquí, por ejemplo, este es un estudio de junio de 2021, 216 entrevistados. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, del lado derecho, inferior derecho, donde dice beneficios con, pues unos hablan de que mayor flexibilidad, mayor eficiencia y optimización de las operaciones, ¿sí? Bien. Este es otro estudio de una consultora que es PwC, ¿sí? PricewaterhouseCoopers. Entonces,
hicieron un estudio hace algunos años. Estos son los resultados, decían a nivel mundial, pero estos son los resultados solamente para Latinoamérica, en la que incluyeron Argentina, Brasil y México. Y entonces hablaron con ejecutivos y con responsables de empresas y les hablaban de Industria 4.0 y cómo la veían, cómo la venían integrando. Y, por ejemplo, algunos veían que iba a aumentar los ingresos, otros veían que iba a aumentar la eficiencia, ¿no? Y otros más hablaban de los costes. De nuevo, lo que veníamos hablando, que son como los tres grandes pilares de beneficios o las tres dimensiones de beneficios de la Industria 4.0. Este es otro estudio, este es de una consultora que es Lab 651, ¿sí? Hablando solamente de los beneficios de una tecnología en específico que es Internet de las Cosas, ¿sí? Que ya veremos ahora en más detalle. Pero entonces decían que el 94% de los negocios que despliegan estrategias basadas en esta tecnología, en IoT, han tenido retorno de la inversión. Y les muestro un pequeño cuadrito de una empresa colombiana que se llama Lógica. Entonces ellos dicen que cuando uno invierte en IoT, ¿sí? El payback, es decir, el retorno sobre la inversión, se da en 6 meses y además lo tentuplica, ¿sí? Lo multiplica por 10. Y genera ahorros entre 16 y 35%, ¿sí? Luego, ¿cuál es el valor de esta innovación digital que tiene mucho que ver con la cuarta revolución industrial? Este es otro estudio, este lo hizo precisamente el Foro Económico Mundial, ¿sí? Con otra consultora que se llama Accenture. Y entonces ellos ven que no solo hay beneficios de la parte industrial, que ya hemos hablado, eficiencia, reducción de costes, calidad, sino que también tiene beneficios muy grandes para la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de qué beneficios tiene para el medio ambiente y la sociedad, pues puede salvar vidas, puede aumentar la expectativa de vida, puede reducir las emisiones de carbono. ¿Qué beneficios tiene específicamente para un consumidor? Pues ahorro en el tiempo y ahorro en los costes de consumo. ¿Qué beneficios puede tener para generar empleo? Pues aumentar el número de personas empleadas, crecimiento de los ingresos de esas personas y reducción de la desigualdad de los ingresos, ¿sí? Es decir, mucha más equidad en términos de los salarios. Y luego, pues, lo que hablábamos, ¿no? Beneficios para la industria, agregación de valor, inmigración de valor, es decir, nuevos productos, nuevos servicios, y luego utilizar esa base de talento que se tiene en nuevas estrategias de negocio, nuevos modelos de negocio. Entonces, en esta gráfica, en la gráfica que está mostrada, básicamente dividen la parte gris es el beneficio hacia la sociedad y el beneficio hacia la industria. Entonces, por ejemplo, si ven Automotive, que es la industria automotriz, pues ellos dicen, la industria 4.0 sí va a tener beneficios para la industria como tal, pero va a tener mucho más beneficio para las personas, para los consumidores. ¿Vale? Bien. Entonces, esos son, digamos, algunas de los aspectos que hacen pensar que la industria 4.0 es rentable. Entonces, todo apunta a que, sobre todo en términos de la calidad de los productos y los servicios, de la reducción de costes y del aumento de ingresos, la industria 4.0 es buena idea. Todas las empresas que se han entrevistado, que han participado en estudios, así lo verifican. ¿Vale? Bien, ¿y por qué digo que es para todos? Yo me acuerdo hace casi 4 años que di una charla sobre Industria 4.0 para Impulsa. Había una persona en la audiencia que al final en la ronda de preguntas dijo que la Industria 4.0 como que no era para Colombia, ¿no? Que a lo mejor Colombia, quizá la Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, era como hablar de un Ferrari, cuando a lo mejor Colombia lo que necesitaba era un Volkswagen, ¿no? Un escarabajo. Y yo le dije que, bueno, que yo no pensaba así. De hecho, Colombia tiene grandes beneficios para acelerar su transformación industrial hacia 4.0, hacia la cuarta revolución industrial. Y además, cualquier entidad puede ahora mismo asumir una estrategia 4.0, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho. Este es de una empresa de telecomunicaciones que se llama Vodafone, donde, si ustedes ven, aquí ellos se encargaron de analizar los beneficios de Industria 4.0 en pequeñas empresas y autónomos, es decir, trabajadores independientes, en las pymes y en las grandes empresas. Entonces, si ven, claro, desde luego para las grandes empresas puede ser que el retorno sea mayor,
Pero las pymes y las personas que trabajan por su cuenta, las microempresas, pues también tienen beneficios. Y si lo ven, por ejemplo, la barra azul, que es la más grande, dice mayor eficiencia de los procesos. Es decir, ven el impacto de la 4.0, sobre todo en la parte de eficiencia, luego le sigue, perdón, en la eficiencia de procesos, luego sigue eficiencia en la gestión también, ¿sí? La barra gris es el ahorro de tiempo y la agilidad, o sea, eso también tiene que ver, digamos, con los costos. Incremento la rentabilidad, es decir, yo con menos hago más. Y luego también ven un beneficio en la ampliación del número de clientes. Pero como lo ven, es bastante similar de una gran empresa a un profesional independiente o una microempresa, ¿sí? Este es un estudio de Vodafone. Este es otro estudio para pymes que se hizo en Barcelona ya hace algunos años. Se lo hizo un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y básicamente él estuvo realizando un análisis de cómo las pymes podían abordar una estrategia 4.0 y lo que vio es que sobre todo las pymes se enfocan en talento, es decir, invierten mucho más en adquirir capacidades para la empresa. Gente que sepa de algunas de las tecnologías que veremos ahora, quizá inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas. Luego, la segunda cosa en la que más invierten es en software, ¿sí? En soluciones informáticas. Y la tercera cosa que representa inversión para una estrategia 4.0 en pymes es ya el equipamiento como tal, digamos, computadores, máquinas, robots, etcétera, ¿vale? Entonces, en una estrategia 4.0 lo que se ha visto es que para las pymes principalmente invierten en talento, luego en software y finalmente en hardware, digamos, ¿no? Otro estudio, solamente hablando de pymes y cómo ven la transformación digital, la industria 4.0 con respecto a las grandes empresas. Entonces, casi la mitad cree que, digamos, para las pymes es más fácil equilibrar el negocio con las grandes empresas a través de esta estrategia de transformación digital en la industria 4.0. Entonces dicen, casi un poquito más del 40%, 41% dicen que el tamaño, de hecho, es una ventaja sobre grandes empresas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque muchas veces una pequeña empresa puede asumir ciertos riesgos que una gran empresa no puede hacer. Y además, las cadenas de mando y los mecanismos de toma de decisiones son mucho más eficientes o mucho más rápidos en una pyme que en una gran empresa, ¿sí? Y pues esto yo lo he vivido. Y 42% de las empresas que participaron en este estudio, pues ya estaban inmersas en proyectos de transformación digital, de cuarta revolución industrial, sobre todo para automatizar funciones, para obtener datos en tiempo real y optimizar los procesos. Entonces, como ven, se repite bastante lo que son los impactos a nivel de proyectos en cuarta revolución industrial, con también los focos sobre los que están trabajando las empresas, ¿sí? Sobre todo las pymes. Este es otro estudio, este es de aquí de Colombia, de Confecámaras. Entonces, no solo, digamos, cada vez hay un mayor número de empresas colombianas que se están tomando muy en serio la industria 4.0, la cuarta revolución industrial de transformación digital, sino que también cada vez hay más oferta de empresas que ofrecen soluciones 4.0. Ahí lo ven del 2013 al 2019. Sí, ese es el número de empresas que tienen o que van desarrollando o comercializando tecnologías 4.0. Bien, entonces, resumiendo, el concepto de cuarta revolución industrial es simple, ya lo hemos visto, básicamente la utilización de sistemas ciberfísicos. Empezó como el concepto se dio en el 2014, sí, viene de 3 revoluciones anteriores, es rentable, sobre todo en lo que son calidad, costos e ingresos, sí, rentabilidad. Y luego, pues, todos los estudios que se han hecho en pymes, en microempresas y en trabajadores autónomos, pues verifican que estos beneficios que se ven cuando uno habla de que es rentable la industria 4.0, lo mismo es para una gran empresa que para una pequeña. Bien, pues rápidamente vamos a ver cómo normalmente se asume o se pues se inicia con una estrategia de industria 4.0 o de cuarta revolución industrial, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente las empresas hacen un diagnóstico, ¿sí? Para ver cuáles son las áreas en las que tiene más sentido en el corto plazo, digamos,
pensando en un horizonte temporal, aquellas áreas en las que tiene más sentido, digamos, empezar a utilizar tecnologías o estrategias o soluciones 4.0, ¿sí? Entonces hay distintas maneras de hacerlo, hay algunos incluso diagnósticos de industria 4.0 online, ahí les pongo uno que se llama Impulse, si lo buscan está en internet, PwC, esta consultora también ofrece otro, y muy importante, el gobierno de Colombia, a través de Impulsa y de Mintic, desarrolló un modelo de madurez para transformación digital para empresas, ¿sí? Este modelo de madurez que se aplica es una medición sobre la cual se evalúan distintas dimensiones. Se le dice a la empresa, mira, donde tienes menos madurez en tu transformación digital o donde necesitas reforzar tu estrategia 4.0 es en estas áreas. Ese modelo se desplegó en todo Colombia a través de las cámaras de comercio, ¿sí? Entonces, las cámaras de comercio tienen algo que le llaman centros de transformación digital, ¿sí? A los cuales una empresa o cualquier entidad, cualquier persona puede acudir y pedir que se les aplique el modelo, que se le aplique esta medición, ¿sí? Para que ellos tengan una idea de cómo están en términos de su madurez de transformación digital y de utilización de estrategias 4.0, ¿sí? Bien. Bueno, este es un modelo también que se desarrolló por el CTA, ¿sí? En el cual tuve la oportunidad de participar, se llama PACT 4.0, que es una plataforma de diagnóstico. Entonces, ahí se analizan 6 dimensiones, ¿sí? Dentro de lo que es una organización, que son el negocio como tal y cómo está organizado, la gestión y la operación de esa organización, el talento y la cultura, qué tecnología está utilizando, la cadena de valor y el mercado. Como ven, no todo es tecnología, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato, no todo es tecnología. También están las estrategias, también están los modelos de negocio, los modelos comerciales y las capacidades de la gente, ¿sí? Y cómo me relaciono con el entorno, súper importante. Es decir, si yo desarrollo una estrategia 4.0, también quiero que en esa estrategia participen mis clientes, participen mis proveedores, participen mis competidores, participe quizá el gobierno, ¿sí? Participe la administración pública, ¿vale? Y los niveles de madurez son 3 en la línea de salida, arrancando, compitiendo y liderando, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo se maneja un autodiagnóstico de cuarta revolución industrial, ¿sí? De industria 4.0. Este es otro, este es gratis, este es el que les comentaba de PwC, que está disponible online. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen 4 niveles de madurez, ¿sí? El primero es novato digital, luego sigue integrador vertical, colaborador horizontal y luego campeón digital. Esto lo pueden hacer online, ¿eh? Y ellos analizan 6 dimensiones también, el modelo de negocio, la cartera de productos y servicios, el acceso al mercado del cliente, las cadenas de valor y los procesos, la arquitectura de tecnologías de la información, el cumplimiento legal, riesgo, seguridad de impuestos y la cultura de la organización. Y cada uno de estos, pues tiene, dependiendo del nivel, pues tiene ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, modelos de negocio, cartera de productos y servicios. Un novato digital, es decir, una organización, una empresa que apenas está arrancando con su estrategia 4.0 de cuarta revolución industrial, pues dice, pues apenas está implementando las primeras soluciones digitales, ¿no? En sus productos y servicios. O por ejemplo, la arquitectura de tecnología de la información está muy fragmentada, no está cohesionada, no está integrada, ¿sí? Y luego, por ejemplo, sí, díganme. Hola. Creo que alguien tiene el micrófono encendido, no sé si quiere preguntar algo. Hola. No. Bueno, Enrique, yo no, pero aprovecho. Ay, Sí. perdón. Aprovechaba este cortecito. ¿Cómo es que se llama esta aplicación que dices que es gratis? Qué pena. Sí, sí, mira, si lo buscas en internet aparece así, Industry 4.0 Self-Assessment, ¿sí? De PwC. Ah, vale, gracias. Está en inglés, todo esto que les estoy mostrando está en inglés, pero pueden utilizar el traductor de Google para que se los muestre en castellano, en español. Entonces, esto es el novato digital y, por ejemplo, cuando uno es un campeón digital, o sea, en la evaluación que hace PwC, ¿no? Entonces, hablamos de que ya cuando, digamos, tenemos una estructura, tenemos una estrategia 4.0 bien madura, bien sólida,
Entonces, cuando hablamos de modelos de negocio, ya hemos desarrollado nuevos modelos de negocio disruptivos utilizando tecnologías 4.0. O, por ejemplo, la cultura de la organización es la colaboración como factor clave de valor, es decir, lo que les hablaba. Ya no solo estamos hablando de nuestra propia organización o empresa, sino estamos hablando de todo el entorno, ¿sí? De los proveedores, de los clientes, de la administración pública, de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs que se dedican a lo mejor a un tema de medio ambiente, ¿sí? Entonces, si ustedes entran, pueden aplicarse este autodiagnóstico, ¿sí? Y les va a dar los resultados de si son un novato digital, o sea, están apenas arrancando, si ya van avanzando, que sería un integrador vertical, o si ya son campeones digitales, ¿sí? Bien, bueno. Les voy a hacer unas preguntas. Como estamos ahí un poco cortos de tiempo, se las voy a dejar casi que para que las vayan pensando, ¿sí? Ahí hay un libro, este es el libro, digamos, donde se resume todo lo que es la cuarta revolución industrial. Este hombre, Klaus Schwab, era de hecho presidente del Foro Económico Mundial y él mismo presentó el concepto en el Foro Económico Mundial y luego escribió un libro al respecto. Entonces, el libro se llama La Cuarta Revolución Industrial y bueno, pues ahí está el autor. Entonces, les voy a dejar tres cosas para que las vayan pensando. ¿Dónde ustedes ven en su entorno inmediato? Puede ser en la misma casa, en el colegio, en la universidad, en las oficinas del SENA. ¿Dónde ven un sistema ciberfísico? Recuerden que es integración de hardware y software con elementos que pueden medir cosas, ¿sí? Transmitir esa información. ¿Qué beneficios ven, digamos? Por ejemplo, no, pues es que creo que si utilizara una estrategia 4.0 podría reducir los costes. O es que, digamos, en términos de eficiencia de recursos económicos estoy bien, pero quizá me interesa un nuevo producto. Entonces yo creo que la cuarta revolución industrial me podría ayudar a lanzar un nuevo producto, ¿sí? O un nuevo modelo de negocio. Y luego, si ustedes ven su entorno, ¿cómo consideran que es el grado de madurez de cuarta revolución industrial de las organizaciones que conocen? Dicen, no, están apenas en pañales, la mayoría recién iniciando, o no. Yo he visto que muchos ya llevan años trabajando en eso, ¿sí? Bien. Entonces, esta es la primera parte, ¿sí? Siempre digo lo mismo, una Colombia 4.0, donde se usan las ventajas locales para competir a nivel internacional. Ya les digo, Colombia tiene yo creo que un gran futuro en lo que es industria 4.0 por las condiciones del país, condiciones de acceso a tecnología, de talento, de compromiso de la administración pública, de compromiso de las empresas, ¿sí? Entonces, este es el primer bloque. Ahora vamos a hablar ya de esas tecnologías habilitantes y cómo se utilizan. No sé si tengan alguna pregunta antes de seguir. ¿No? Sí, no, muy claro. Están muy tímidos. Están demasiado tímidos. Están demasiado tímidos, pero bueno. Entonces adelante con... Pero no les dé pena. Yo estoy aquí viendo si me levantan la manito, entonces en caso de que tengan duda, inmediatamente les damos la palabra. Bien, bueno, pues sigamos entonces. Igual ahora en 15 minutitos, en 10 minutos, perdón, haremos una pausa. Seguimos entonces, ya vimos que la cuarta revolución industrial, cuál es, digamos, su posible definición, que es la utilización de sistemas ciberfísicos, de dónde surgió, o sea, cómo fue esa evolución de la primera revolución industrial por ahí de los 1780 y pico, hasta el año 2014, que es cuando se promulgó ese término de cuarta revolución industrial, que venía ya desarrollándose con otros conceptos como eran la manufactura avanzada o la factoría del futuro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar ya específicamente de esas tecnologías que se utilizan dentro de lo que es una estrategia 4.0. De nuevo, se los reitero, el foco de una estrategia 4.0 y de la cuarta revolución industrial en general son las personas. Es decir, aumentar la calidad de vida, aumentar el bienestar de las personas con estas herramientas, ¿sí? Entonces, por eso es que la tecnología no es lo principal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar casi solamente de tecnología, pero tengan eso en mente. Cuando una organización quiere abordar cuarta revolución industrial y empieza por comprar tecnología, mal va la cosa, ¿sí?
primero tiene que definir su futuro, hacia dónde va, su visión, ¿sí? Qué es lo que quiere para ella como organización, en base a las personas y en base a cómo va a beneficiar a la sociedad. Si no, seguramente será una estrategia que en el corto plazo fracasará. Bien. Bueno, gracias de nuevo, gracias a todos por su asistencia, al SENA, al CTA, y bueno, pues vamos a entrar ya directamente en las tecnologías. Hablábamos de que hay tecnologías que les llaman habilitantes, ¿sí? Que son las tecnologías que nos permiten a nosotros, una vez que hemos definido esa estrategia, que tenemos esa visión, pues que nos permiten llevarla a cabo, ¿sí? Entonces empezamos por Big Data, analítica de datos. Entonces, yo les voy a dar definiciones de la industria, ¿sí? Yo estas no me las invento para que también tengamos pues, una visión de lo que se maneja a nivel internacional sobre las definiciones de las tecnologías, ¿sí? Para que no crean que yo aquí estoy metiendo de mi cosecha. Yo sí que abro un paréntesis, yo les digo, yo vengo utilizando inteligencia artificial y desde el año 2000, ¿sí? Que me fui a Canadá a hacer una maestría. Ahí empecé, o sea, hace 22 años, ¿sí? Que vengo utilizando inteligencia artificial en muchas aplicaciones para muchos sectores, ¿sí? Y antes de eso ya utilizaba, pues, bases de datos distribuidas, ¿no? Entonces, pues he venido un poco acompañando toda esta evolución, ¿sí? He visto cómo las tecnologías han cambiado, cómo, digamos, han incrementado todo ese poder de procesamiento, pero muchos de los algoritmos que yo utilizaba hace 20 años, pues casi que siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que ya ahora, en el año 2000, no se podían implementar en un teléfono celular, que eran súper rudimentarios, y ahora sí, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, definición de Oracle para Big Data, dice, son datos que contienen una variedad muy amplia, que se presentan en grandes volúmenes y que se manejan a una gran velocidad, que se les conoce como las 3V. Otros hablan, o las 3V, ¿sí? Otros hablan de las 7 Vs del Big Data, donde no solo es el volumen de información, la velocidad y la variedad, sino la viabilidad de obtener, la veracidad, es decir, qué tan veraz es esa información, el valor que me aporta y cómo podemos visualizarla, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de Big Data. Mucha información, ¿sí? Muy variada y que se maneja a una velocidad muy alta. Una de las empresas más reconocidas por el uso de los datos y el Big Data en particular sería Netflix. Todos conocemos el sistema de recomendación de Netflix, en el que recogen el comportamiento de todos los usuarios en la plataforma, traquean o revisan aquellos contenidos que estamos viendo y cuáles van relacionados unos con otros, y a partir de aquí infieren, digamos, una probabilidad de que veamos un determinado episodio. Pues bien, esto no hace más que usar el Big Data y la ciencia de datos para intentar personalizar nuestra experiencia, que consumamos el contenido que más nos va a retener en la plataforma, que mejor, digamos, uso o experiencia nos va a permitir. Sí, como digo, Netflix sería uno de los casos banderas de las primeras empresas que entendió la importancia de los datos. Otra de las empresas que aplica el Big Data y la ciencia de datos es McDonald's. Todos sabéis que tiene sus famosos kioscos digitales donde puedes hacer tus pedidos. Pues bien, todo lo que hacemos con estas pantallas queda registrado y se usa para personalizar la experiencia en función del momento del día, del tipo de consulta que estemos haciendo. El propio sistema va a mostrarnos diferentes productos. Y esto ha hecho que haya aumentado las ventas en distintos mercados. Habría, por ejemplo, mercados como el de Canadá, en que cuando empezaron a usar el Big Data y personalizar esa experiencia, conseguían subir un 3,5% las ventas gracias al uso de esa información. Amazon sería una de las compañías pioneras en la utilización de datos y del data science. En su caso, lo usan para diferentes áreas de la empresa. Evidentemente, lo que primero fue reconocida fue, igual que Netflix, por el sistema de recomendación, que les ha servido mucho para aumentar sus ventas. Pero no solo se han quedado allí, también han sido capaces de usar toda la ciencia de datos para la optimización de precios. Es decir, que los precios que vemos en Amazon son dinámicos, dependiendo de la hora del día, del tipo de usuario que seamos, vamos a ver un precio u otro orientado o optimizado a que generemos esa compra. Y nos quedaría otra de las partes más importantes de Amazon, que justamente es la cadena de suministro. Amazon ha organizado toda su red logística
de forma que los productos que tengas más probabilidad de compra se encuentren más cerca de ti. Entonces, sus almacenes no son todos idénticos con el mismo tipo de productos, sino que los propios algoritmos en este caso de rellenado de productos o de recompra de productos, hace que se vayan llenando los almacenes con aquellos productos que su algoritmo es capaz de predecir que se van a comprar más en las próximas horas y días. Otra de las compañías que no podía faltar como ejemplo es Zara, el gigante de la moda. Es una de las compañías que mejor está utilizando los datos en su sector. Como sabéis, Zara se caracteriza por saber o conocer las tendencias que van a ser más importantes y ser capaz de producir en muy poco tiempo esa ropa. Pues bien, para tomar estas decisiones, a día de hoy se sustenta en los datos y básicamente lo que tiene en cuenta son todas las compras que se producen tanto en sus tiendas físicas como en las tiendas online, todas las opiniones de consumidores que recoge y además toda una serie de datos de competidores y de, digamos, navegación o búsqueda de productos que hay en diferentes plataformas. Toda esa información es capaz de juntarla, procesarla y utilizar algoritmos de toma de decisión, de clasificación o probabilidad de compra, y a partir de aquí es capaz de identificar aquellas tendencias que van a ser más importantes para poder desarrollarlas y mantener su posición de liderazgo. Bien, bueno, ahí se mencionaban varios ejemplos de la aplicación de Big Data. Se hablaba, por ejemplo, de ciencia de datos o data science, ¿no? O data science. Básicamente, la ciencia de datos, data science o data science, dependiendo de quién lo pronuncie, se trata de los algoritmos para sacarle provecho a esa información. Hemos dicho, Big Data son volúmenes muy altos de información con mucha variedad y que además pasan rapidísimo, ¿sí? O se producen muy rápido, se transmiten muy rápido. Pero luego, claro, ¿yo qué hago con toda esa información? ¿Cómo le saco provecho? Hay que filtrarla, hay que limpiarla, hay que identificar patrones, porque al final la idea es que me sirva como empresa, ¿no? Como ya hablaban en Netflix o en Zara, ¿no? De esta empresa de prendas de ropa. Entonces, ahí es donde entra la ciencia de datos, la analítica de datos, ¿sí? Para desarrollar estos algoritmos para poder filtrar esa información que nosotros podamos sacarle provecho, ¿sí? Incluso para poderla visualizar de una forma óptima para que nosotros podamos, en base a eso, tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente lo van a escuchar por ahí, data science, ahora hay másters en data science o en ciencia de datos, por todos lados. Bueno, pues básicamente es eso. De toda esa información que es el Big Data, ¿cómo hago yo para poderle sacar el mayor provecho? En la práctica, bueno, si ustedes miran, por ejemplo, ustedes están sentados, pues están en casa, pues están en la oficina, si ustedes miran alrededor, la cantidad de datos que los rodean es altísima. Desde la velocidad a la que están recibiendo esta transmisión, este video, ¿sí? Hasta, por ejemplo, la altura de la silla en la que están, su ritmo, sus signos vitales, las dimensiones del espacio donde están, el material, el tipo de material. Es decir, si ustedes miran, digamos, las fuentes de datos son muy grandes, ¿sí? Y en una empresa se ha dicho que casi el 99% de la información que se produce, o sea, tomando este ejemplo que les puse, miren a su alrededor y vean cuántos datos pueden sacar. 99% de los datos que se produce en una empresa no se utilizan, ¿sí? Entonces, en la práctica, ¿dónde se ha visto que se utiliza el Big Data? Bueno, pues por ejemplo, en los datos contables, hay datos que se generan pues todos los días, todas las semanas, ¿sí? A lo mejor para una organización pequeña, pues no el volumen no es tan alto, pero para una organización grande sí. Por ejemplo, el SENA, ¿no? Que es una organización grandísima, con muchísimas oficinas, con mucho personal. Esos datos, o sea, pues son muy grandes, ¿no? Los clientes y las ventas, cómo me relaciono. Cada cliente, o sea, de cada cliente se pueden generar 20, 30, 40 o hasta más datos, ¿sí? O variables, ¿sí? Las ventas, a quién le estoy vendiendo, cómo le estoy vendiendo. La operación de las máquinas. Por ejemplo, si ustedes miran por decir, algún bus, ¿no? Un bus o un vagón del metro, ¿sí? ¿Cuánta información se está generando en un segundo, ¿sí?
cuántas personas están en el vagón del metro, a qué velocidad va, cuánto combustible está generando, en qué posición geográfica se encuentra, ¿sí? El peso del mismo vagón. Es decir, la operación de máquinas, o por ejemplo, en una máquina que fabrica vasos o una máquina que fabrica componentes eléctricos, cuánta información generan esas máquinas, velocidad, consumo, etcétera, ¿vale? Seguridad de video también, es decir, los videos cuando se analizan, pues son muy ricos en información, es muy alta, nosotros no lo vemos, pero hay muchísimos bits ahí. Y luego también el manejo de las personas, ¿sí? El talento también es una fuente de datos muy amplia para las empresas. Bien. Segunda tecnología, la primera Big Data, la segunda blockchain. Este blockchain es un tema súper interesante, un poco difuso, pero bueno, ahí les presento una definición que es de IBM, ¿sí? Entonces dice, blockchain es un libro mayor, compartido, inalterable que facilita el proceso de registrar transacciones, rastrear activos dentro de una red empresarial. Un activo puede ser tangible, ¿sí? Una casa, un coche, dinero en efectivo, terrenos, o intangible. Propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas, contratos. Y ellos dicen, prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en una red blockchain, reduciendo el riesgo y los costos para los involucrados.